Hermanos, amadas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a este día número 28 de Fruto Fiel. Gracias por estar presentes, gracias por estar aceptando este desafío tan grande y tan hermoso. No podemos parar de orar, no podemos parar de clamar. Hay vidas que necesitan conocer al Señor, todas necesitan conocer al Señor. Pero qué bueno es poder contar con cada uno de ustedes que están cada día orando, intercediendo, sembrando, clamando a Dios. Estamos en un tiempo donde vamos a ver uno de los mayores avivamientos de los últimos tiempos. Yo creo firmemente que Jesús está volviendo. Estamos viendo señales cada vez más. El mundo se parece a Sodoma y Gomorra. Es como en tiempos de Noé, donde comían, bailaban, bebían, se casaban, se daban casamiento, eran ajenos a todo lo que estaba ocurriendo y Dios mandó juicio. Estamos en los tiempos donde necesitamos arrancar esas vidas del mismo infierno y lo vamos a hacer, como decía nuestra hermana orando, limpiando los aires, que sea el Señor limpiando los aires en oración, en clamor. Usted es luz y allá donde vaya usted tiene que resplandecer. Usted es luz y usted donde vaya tiene que, las tinieblas tienen que retroceder sí o sí. Y qué bueno es que en este tiempo todos juntos, unánimes, en el mismo sentir, podemos estar clamando a nuestro Dios. Él es el que salva, el que restaura, el que hace todas las cosas nuevas. Amén. Así que no desmayemos, continuemos. Sabemos de que Dios es grande, Dios es poderoso para revertir toda esta situación. Donde pensamos que esos hogares están destruidos y no hay nada que hacer, es ahí donde Dios más se glorifica. Así que si usted y yo creemos en oración de acuerdo, vamos a clamar al Señor y como decía la líder Emilce, Señor, yo creo que tú lo has hecho. Amén. Dios ya lo ha hecho. Eso es fe. Llamamos las cosas que no son como si fuesen. Y vamos a continuar orando. Amén. Y vamos a seguir meditando en el libro de Josué. Un libro de conquista, un libro que habla de posesión del territorio. Y en este año 2022, que fue decretado año de territorio o conquista del territorio de la promesa. Y qué mayor territorio por el cual estamos orando. Estamos orando por esta tierra, España. Estamos orando por nuestra ciudad, por Santa Perpetua, por la ciudad donde usted está viviendo. Estamos orando por las familias. ¿Qué mayor territorio deseamos conquistar que nuestros familiares, que nuestros amigos? Así que tenemos mucho que aprender cada vez que meditamos en el libro de Josué. Estamos aprendiendo acerca, en este capítulo 9 que comenzamos en el día de ayer, vimos cómo el pueblo de Israel volvió a equivocarse. Y en este caso, no fue porque atacaron una ciudad sin consultar a Dios, sino por no consultar a Dios a la hora de hacer una alianza. Yo decía ayer de que algo que la iglesia carece, y la culpa es por falta de oración, lo que carece es por discernimiento, carece de discernimiento de espíritus. Necesitamos consultar a Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque hay oportunidades que se presentan delante de nosotros que aparentan ser buenas, aparentan como algo que no hay peligro, pero las consecuencias son terribles, porque como dice el refrán, no todo lo que reluce es oro, todo lo que brilla es oro. Y esta historia que encontramos en Josué capítulo 9, la astucia de los gabaonitas, justamente representa eso. Ellos sabedores de que la orden de Dios a través de Moisés dada al pueblo de Israel era de que cuando entraran a tomar posesión de la tierra prometida, ellos tenían que aniquilar a todo pueblo, a todo el pueblo cananeo, para que ellos no se mezclaran con ellos, no tomaran sus costumbres, no tomaran sus dioses. Ya hemos estado viendo que el pueblo cananeo era un pueblo sumamente pecador. Sacrificaban niños, tenían relaciones sexuales unos con otros, padres con hijos, hijos con padres, madres, etc.
O sea, había una gran perversión. Y Dios no quería que su pueblo santo, un pueblo escogido, un pueblo llamado a ser de reyes y sacerdotes, no tuvieran contacto con ellos, no pudiera mezclarse con ellos. Entonces la orden era aniquilar todo eso, todo el pueblo de Canaán. Ahora, el pueblo de los gabaonitas, que eran heveos vimos ayer que significa serpiente, astutos, como la serpiente. Ellos escuchado esa orden, entonces sabiendo de que, o huyendo de que Israel había derrotado con mano fuerte, de una manera tan sobrenatural, a Jericó, una ciudad muy amurallada, impenetrable, impensable de que ellos podían derrotar, conquistar Jericó. Después oyeron también de que Dios le dio una victoria sumamente enorme en la ciudad de Ai. Ellos sabían de que era imposible que pudieran tener una victoria sobre el pueblo de Israel. Así que ellos orquestaron una artimaña en el cual ellos se fingieron ser un pueblo lejano porque también sabían que Dios permitiría dejar con vida a aquellos pueblos que estaban lejos de la tierra de Canaán. Sabedores de esto, ellos se presentaron embajadores al pueblo de Israel, a Josué, diciendo de que ellos venían de lejos y que mira, como prueba de que no te estamos mintiendo, mira nuestras ropas. Ellos llevaban ropas rotas, zapatos rotos, ellos llevaban pan mohoso, llevaban odres de vinos ya gastados, para darle a entender a Josué y a Israel de que ellos, bueno, eran tanto el tiempo que venían de camino de que ya todo se había envejecido, ya todo se había roto, porque eran muchos años que estaban siguiendo al pueblo de Israel, querían alcanzar al pueblo de Israel para hacer alianza. Entonces, aunque Josué en un principio dudó, terminó haciendo alianza, desobedeciendo a Dios. Y todo lo hizo por falta de discernimiento, como les digo. No consultaron a Dios, ese fue su problema, no consultaron a Dios. Y por no consultar a Dios, pensando, bueno, pues esto no es algo tan grave, no es algo tan importante, ¿para qué vamos a molestar a Dios? Tomaron la decisión y eso provocó desobediencia. Pero terminamos ayer los últimos versículos que leímos, los versículos 15, 16, en que ellos se dieron cuenta, a los 3 días justamente, se dieron cuenta de que le habían engañado, de que ellos eran sus vecinos, como dice la palabra, que ellos habitaban en medio de ellos. Algo que sabemos por la palabra y es una realidad, lo hemos vivido en nuestra propia vida. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Son palabras de Jesús. Lo oculto tarde o temprano va a salir a luz. Y eso va a traer vergüenza a nuestras vidas. Eso va a traer deshonra a nuestras vidas. Y lo que ocurrió aquí es que ellos, al darse cuenta, ya era demasiado tarde porque ellos habían hecho una alianza. Y hoy vamos a ver qué importante es para Dios una alianza. Ya hemos visto en estos 9 capítulos que llevamos cómo Dios ha hecho alianza varias veces con el pueblo de Israel. La primera, antes de entrar a poseer la tierra, antes de cruzar el río Jordán, Dios le dijo al pueblo, santifíquese. Y cuando nosotros nos santificamos, estamos entrando en alianza. Una vez que pasaron y tomaron posesión de la tierra, o comenzaron a tomar posesión, entraron y se acamparon en un lugar llamado Gilgal. Dios ordenó circuncidarse, porque toda esa generación que nació en el desierto no había sido circuncidado. Y la circuncisión es señal de pacto, de alianza. Es diciendo, este pueblo es mío. Así que para Dios una alianza es sumamente importante. Y vamos a ver en esta parte final, la mitad final de este capítulo 9, esto que le estamos hablando. Y dice el versículo 17 de este capítulo 9. Y salieron los hijos de Israel
y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros le hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. ¡Wow! Fíjese que la alianza no se podía quebrar. Lo habían jurado por el nombre de Dios. Hay un salmo, Salmo 15, cuando el rey David está hablando de quién es digno para habitar en el tabernáculo de Dios, para vivir en el monte santo. Salmo 15, ¿se acuerda? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y ahí comienza a dar pautas o características de aquel que puede habitar en su tabernáculo. Pero hay una característica que llama mucho la atención y que tiene que ver mucho con esto. Aquel que puede habitar en su tabernáculo es aquel que, aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es decir, aquel que cumple sus promesas aun cuando no le conviene cumplirlo, no le conviene hacerlo. Dios a esa persona lo considera una persona de honor, una persona confiable. Entonces, cuando el pueblo de Israel, los príncipes de Israel, como nos dice este versículo, ellos fueron sabios al no permitir la presión del pueblo. Claro, imagínense, todo el pueblo se entera de que aquellos que han hecho alianza, sus líderes habían hecho alianza, resulta que era el pueblo enemigo. Y comenzaron a murmurar. Pero, amados, al no matar a los gabaonitas, ellos estaban cumpliendo justamente lo que David años después estaría escribiendo. Porque si ellos mataban a los gabaonitas, representaban que estaba faltando al juramento en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová. Y usted sabe el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Es decir, si ellos mataban a los gabaonitas, estaban pecando porque habían tomado el nombre de Dios en vano, y encima añadía otro pecado sobre el pecado que ya habían cometido, que era hacer alianza cuando Dios dijo que no. Y como digo, para Dios una alianza, o mejor dicho, una palabra dada, un voto, una promesa es sumamente importante. Hay una historia en la palabra del Señor donde vemos este ejemplo. Y la palabra nos dice, el apóstol Pablo dice que todo lo que se escribió, todo lo que tenemos en la palabra es para enseñarnos. Y hay un hombre llamado Jefté, o Jefté, mejor dicho, que él hizo un voto, hizo una promesa y lo hizo de una manera muy imprudente. Él fue escogido, era un hombre rechazado porque era un hijo bastardo, un hijo que nacido de una prostituta. Bueno, la cuestión es que fue rechazado por su propia familia, sus propios hermanastros, pero en un momento dado donde el pueblo de Israel estaba sufriendo ataque de parte de los enemigos, llamaron a Jefté para que fuera su líder. Y él en su herida, y no hay nada más peligroso que darle autoridad a alguien con un corazón herido. Eso es otra historia. Pero él hizo un voto imprudente porque él prometió que si Dios le daba la victoria sobre los enemigos, él iba a dar al Señor
a quien primero saliera por las puertas para recibirlo cuando volviera a casa como vencedor. Entonces, cuando Dios le dio la victoria, quien salió a reunirse con él fue su propia hija. Pero él cumplió su voto. Aquí hay una gran enseñanza. En otro momento quizá lo tratemos. Porque primeramente Dios no acepta sacrificios humanos. Pero una vez que él había hecho el voto, él tuvo que cumplirlo. Él tuvo que matar a su propia hija. Por eso Jesús, en el Sermón del Monte, hay unas palabras tan sabias de nuestro Señor, de nuestro Maestro. En Mateo capítulo 5, verso 33 al 37, se lo voy a leer textual para que podamos entender bien esto. Jesús dice a sus discípulos: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¡Wow! Amados, yo he visto, e incluso yo mismo, el otro día con los líderes ponía un ejemplo, justamente lo que estamos hablando, de la honestidad, de tener palabra. Algo tan simple como hacer juramentos a nuestros hijos y después no cumplirlos. Por dar un ejemplo sencillo. Pero ¿cuánta gente por la emoción promete? Cuando Dios hace el milagro, ha hecho el milagro en alguna persona, en alguna vida, le ha concedido algo que ha pedido con tan perseverante, Dios le concede ese milagro. En la emoción hace un voto, hace una promesa. Como por ejemplo, yo voy a venir todos los días a la iglesia, yo no me voy a apartar. Dios mío, ahí yo me echo la mano a la cabeza, metido de los pelos. Bueno, no puedo. Pero qué peligroso es hacer un voto en las emociones. Fíjese Jefté. Amados, para Dios es importante una promesa. Y el pueblo de Israel prometió hacer alianza con los hebeos, con los gabonitas, y no pudieron matarlos. ¿Sabe lo que ocurrió muchos años después? El rey Saúl, el primer rey de Israel, rompió ese voto. ¿Y sabe lo que ocurrió? Dios trajo hambre durante 3 años consecutivos sobre Israel en los días de David. Cuando David consulta a Dios, Dios le dice, es que Saúl mató a los gabaonitas cuando la alianza no permitía hacerlo. ¡Wow! Muchas veces nosotros rompemos el voto, rompemos promesas, rompemos la promesa de la fidelidad en el matrimonio, la rompemos, rompemos nuestra palabra. Bueno, yo recuerdo, no recuerdo porque no lo he vivido, pero me la han contado, de que antiguamente no hacía falta ir a un notario. Usted daba la palabra y esa palabra iba a misa, como aquel que dice. Hoy día usted va a un notario a firmar para corroborar el voto, la promesa, el compromiso, el pacto, la alianza que usted está haciendo. Y aún así se está rompiendo. Por eso este Salmo número 15, versículo 4 es importante. Que aquel que hace voto, aún le vaya en contra, aún le perjudique, lo cumple. Y Dios dice, ese es un hombre honorable.
Esa es una persona que puede habitar en mi santo monte. ¡Wow! Verso 21. Dijeron pues de ellos los príncipes, dejadlo vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Y llamándoles Josué, les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado? Diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová y tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Wow. Fíjese cómo los príncipes y Josué, cuando fueron a Gabaón, a las ciudades donde ellos estaban, y le pidieron explicaciones, ¿cómo así? Porque nos había engañado, resulta que ustedes no viven lejos, ustedes viven bien cerca, porque ustedes han hecho esto. Y ellos le dan la explicación porque sabemos de que Dios nos quiere destruir. Sabemos de que Dios ordenó aniquilar todo y nosotros pues tuvimos que orquestar esta artimaña. Y fíjese que la orden por causa del juramento fue dejarlo vivir. Josué no permitió que el pueblo aniquilara a los gabaonitas, pero fueron constituidos, fueron hechos leñadores y aguadores para toda la congregación, para el templo, allá donde Dios pusiese su lugar, el lugar de Dios, su templo. Allí ellos tenían que estar sirviendo. Y fíjese que ellos iban a ser de manera eterna, para siempre. Ellos iban a tener que traer la leña para el fuego, para los sacrificios del tabernáculo, y tenían que traer el agua cuando fuera necesario. Pero fíjese algo importante. Yo creo que los gabaonitas estaban contentos no tan solamente por no ser aniquilados, porque ellos dijeron, mira, Josué, estamos en tus manos. Si quieres matarnos, mátanos. Pero yo creo que ellos estaban contentos porque iban a ser siervos del Dios de Israel. ¡Wow! ¿Acaso tenemos usted y yo el mismo corazón? ¿Acaso usted y yo podemos estar contentos, felices con cualquier tipo de servicio que hagamos para Dios? Fíjese que ellos iban a traer leña, iban a cortar leña, era trabajo duro. ¿Será que nosotros estamos contentos con cualquier servicio? Al saber que estamos en la presencia de Dios mientras lo hacemos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ellos estaban contentos? Le digo. Porque su vida habían sido perdonadas, salvadas. Y eso me recuerda la historia cuando Jesús entró en casa de Pedro. Y dice que su suegra estaba enferma, estaba con fiebre. Y Jesús la sanó. Dice la palabra que al instante la mujer se levantó y le servía. Amados, usted y yo hemos sido salvados por la sangre de Jesús, por el sacrificio de Jesús.
Y nuestra vida ya no nos pertenece, hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Es por eso que usted y yo tenemos que servir. Los gabonitas fueron salvados de la muerte, usted y yo hemos sido salvados de la muerte, por tanto tenemos que servir en el lugar que sea. Así como es para llevar agua. Pero es que muchos quieren servir, pero en lugares para ser vistos por el hombre, porque quieren reconocimiento. ¿Sabe lo que estamos haciendo aquí cada mañana? Sirviendo a Dios. Porque estamos orando, estamos intercediendo. Esto es también servicio para Dios. Podemos orar en el cuarto secreto, incluso sin estar delante de una cámara para ser vistos, sino en lo secreto. Eso también es servir a Dios. Y Dios se encarga en su momento de exaltar. Si tiene que exaltar, si no, seguimos en anonimato. Y los gabonitas fueron librados de la muerte y sirvieron a Dios. Pero Josué lanzó una maldición. Malditos sois. ¿Por qué? Porque no dejará de haber entre vosotros siervos. O sea que esa maldición sería para siempre. Y digo maldición entre comillas. Esa esclavitud perpetua, en lugar de una maldición, vendría a ser una bendición. Bueno, Dios es tan bueno, pero tan bueno que de una maldición lo convierte en una bendición. Porque esa maldición, entre comillas, iba a permitir que ellos dejaran de servir a sus dioses falsos para servir al Dios verdadero. ¡Wow! ¡Aleluya! Entonces los gabonitas encuentran la salvación en el Dios de Israel. Como Rahab, ¿se acuerdan de Rahab? En este capítulo 2 del libro de Josué. De igual manera, encontraron la salvación. Mire, fíjese, ambos eran pecadores. Rahab era una ramera. Los gabonitas, mentirosos. Pero tanto Rahab como los gabonitas, ellos estuvieron dispuestos a arriesgar su vida, a olvidarse de sus dioses paganos para ser contados entre el pueblo de Dios. ¡Wow! Fíjese que después que encontraron la salvación por medio del Dios de Israel, tuvieron una historia hermosa. Rahab, ya hemos hablado de ella. Ella fue ascendiente del rey David y de Jesús, nuestro Mesías, nuestro Señor. Y los gabaonitas, vemos en la escritura, que ellos se convirtieron en siervos del templo, en siervos del tabernáculo. Gabaón se convirtió en una ciudad sacerdotal. El arca del pacto, el arca de la alianza, se quedó en Gabaón muchos días en tiempos de David y Salomón. Uno de los valientes de David era gabaonita. Dios habló a Salomón en Gabaón. Y fíjese, después de que el pueblo de Israel y Judá fueron deportados, al regresar, ¿se acuerdan con Nehemías construyendo los muros de Jerusalén? Habían gabaonitas que estuvieron ayudando a Nehemías. Bueno, estos son ejemplos de las grandes cosas que Dios puede hacer con un pueblo que son pecadores. Estos son ejemplos de lo que Dios puede hacer con su vida y con la mía, pecadores. Pero cuando vamos a Él con humildad y en amor, Dios puede cambiar una maldición en bendición. Aleluya. Wow, se nos echó el tiempo encima otra vez. Por favor, líder Emilce, si puede conectar su micrófono y dar gracias al Señor por la palabra de hoy. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor.
porque sabemos, Señor, que tú ayudaste, Señor, a esa gente, Señor, y así mismo, Señor, estás haciendo con nosotros, Señor. Gracias porque esta palabra, Señor, penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Para nosotros, Señor, ser cambiados, Señor, y ser redimidos, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que solo tú, Señor, estás al frente, Señor, de la verdad, Señor. Gracias te damos, Señor, por este día de hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, amados y amadas, gracias por estar presente. Continuaremos mañana en la oración Fruto Fiel, día 29. Será algo grandioso. Y este fin de semana, recuerden, domingo, tenemos la presentación, la primera presentación después de 30 días de ayuno, oración, siembra, clamor. Va a ser una fiesta hermosa, así que vengan, no se falte, no se queden en casa, será un tiempo bien tremendo. Y recuerden, vamos a presentar fruto al Señor, será un día de alegría. Habrá fiesta en los cielos al ver salvación para glorificar el nombre del Señor. Amén. Que el Señor los guarde, el Señor los guíe en este día, que los proteja de todo mal, que usted tenga discernimiento para toda aquella gente que quiera hacerle mal, sea descubierto. En el nombre de Jesús, que la gracia del Señor esté con ustedes. Beso en el corazón, abrazos, nos vemos mañana, Fruto Fiel. Shalom.